Buenas noches, profe. Yo me llamo Valeria del equipo 2 Pepo y le voy a, este es mi video sobre eh, el experimento número 2 de la materia. Bueno, el mismo equipo ya nos conoce. El resumen del experimento fue que se quería estimar experimentalmente el valor de la gravedad con una técnica de regresión lineal, que es el método de mínimos cuadrados, mediante el vaciado de la botella de Marriott realizado en el experimento número 1. Eh, los resultados que obtuvimos fueron bastante pues reveladores, podría decirse, ya que la gravedad nos salió de 1,87 metros sobre segundo cuadrado, con un margen de error de 70,6%. Hay una discrepancia muy significativa con respecto al valor pues esperado, que era de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Sinceramente yo no entendía por qué era necesario hacer una clase, bueno, esta clase de experimentos con un valor que ya conocemos, ya que en el experimento número 1 eran valores desconocidos que los íbamos obteniendo, en este caso era la velocidad, pero ya platicando con mis compañeros me explicaron que hacer esta clase de experimentos es importante para poder saber la exactitud que tienen los mismos experimentos cuando ya sabes qué te debe de salir el resultado y no es desconocido como en el como en el experimento número 1. Bueno, la introducción, buscamos utilizar la botella de Marriott que ya hicimos para obtener la cantidad física de la gravedad. Y pues el campo de la microfluídica, estudia los fluidos, etcétera, como ya lo mencioné en el primer video. Bueno, ya que este reporte es como una parte, bueno, es la parte siguiente del reporte número 1, utilizamos el mismo marco teórico, agregamos un poco de información sobre los dispositivos microfluídicos y sobre su utilización en la medicina, que en este caso es para pues el uso en laboratorios, para la realización de pruebas y para que su uso sea un poco más eficiente y económico. Bueno, dentro de un dispositivo microfluídico, la rapidez del flujo del fluido es proporcional a la distancia medida en forma vertical entre la salida y al tubo horizontal de la boquilla inferior del tubo vertical, algo así como pues este diagrama que pusimos, y mediante esta relación de la rapidez con el flujo y la distancia es que vamos a obtener más adelante los valores experimentales de la gravedad. Para el desarrollo experimental, pues es el mismo del reporte pasado, realizamos la botella de Marriott, aquí le hicimos un pequeño diseño en Canvas sobre cómo íbamos a obtener el valor de la gravedad. Bueno, lo que buscamos en este experimento es el valor de H, que corresponde a los niveles de diferencia entre 3 y 2, como aquí se pueden ver. Y para eso vamos a mover el tubo verticalmente hacia arriba cada vez que cambiemos el valor de H, y así nos dio un conjunto de mediciones diferentes, aunque son, bueno, son parecidas. Y para poder determinar el área de la superficie libre de agua por encima del nivel 2 menos el área del tubo central, que pues en realidad es muy pequeña, pero a comparación de la botella pues es significativa, aquí tenemos la fórmula que utilizamos. Bueno, como ya dije, lo que buscamos es un valor de H. Tomamos 5 diferentes valores y los colocamos en diferentes tablas junto con las mediciones a medida de que íbamos vaciando y llenando la botella. Aquí podemos ver con la primera medición en H es igual a 0,1. Todas tienen el mismo margen de error, que es 0,022 en metros. Y pues aquí corresponde al primer valor de H. Tenemos la primera tabla. La segunda tabla, los valores van aumentando de 2 centímetros en 2 centímetros. Aquí H es 0,12, aquí H es 0,14, el siguiente 0,16 y el siguiente 0,18. Todos tienen el mismo margen de error. Las mediciones pues son diferentes, obviamente. Corresponde al valor de la desviación estándar más grande que se obtuvo en los cálculos, no es ningún número al azar, junto con la incertidumbre que ya habíamos graficado en el reporte número 1. Para el análisis experimental, en el experimento número 1 obtuvimos una velocidad promedio, promedio para que sí tenía un buen margen de error,
pero pues es lo que teníamos para trabajar. Y dividiendo la distancia de que había bajado la superficie cada 5 segundos, la velocidad obtenida, la nueva velocidad será BH. Le cambiamos el nombre más que nada para no confundirnos entre nosotros y también porque hubo una diferencia entre las áreas. Fue inesperado, pero pues nos supimos adaptar. Porque pues para calcular el área de la botella tenemos que quitarle la parte del tubo central, que pues como ya mencioné antes, pues no es mucha, pero es necesario hacerla para tener un poco más de exactitud. Bueno, para cuando la altura es cero, en el tiempo cero, es o sea, va hasta abajo, ajustamos una línea recta para los datos en la gráfica de h sobre t y la pendiente es la velocidad y así funciona para cada uno de los valores de h. Así que las gráficas nos quedan de la siguiente manera. En las primeras mediciones agarramos hasta el tiempo 60, que es 1 minuto, 60 segundos, y nos queda una gráfica negativa, va disminuyendo, con un margen de error pues parecido y ahora sí que la gráfica se ve muy igual, muy constante y pues tiene un ajuste de mínimos cuadrados sobre los datos. Aquí es exactamente lo mismo, pero con el siguiente valor que es de H0.12 y podemos ver que la gráfica es muy parecida, simplemente que los valores de inicio y final son los que cambian, pero la forma es muy parecida y se repite igualmente en las siguientes distancias. Él es el mismo comportamiento de la gráfica. Ese es el objetivo, claro, pero pues aún así verlo es bastante interesante. Ahora, en esta tabla siguiente mostramos las mediciones de h, cada una que hicimos 5 mediciones diferentes con las velocidades o respectivos márgenes de error y sus velocidades cuadradas con sus respectivos margen de error. Decidimos encontrar el margen de error o la incertidumbre de cada uno en específico, en lugar de ponerlas todos a la mismo, pues nada más para obtener un poco más de precisión. Lamentablemente, pues no nos sirvió de mucho, o sea, el resultado final nos quedó muy diferente a lo esperado. Ahí. Bueno. Para obtener los valores de incertidumbre de la velocidad al cuadrado, utilizamos las ecuaciones 2, 3 y 4 explicadas acá arriba y nos da pues esta es la primera, no, perdón, 2, 3 y 4. Y para encontrar la incertidumbre en la siguiente parte, multiplicamos a y sigma por la raíz cuadrada del número de datos entre delta. Para ahorrar cálculos, podríamos quedarnos con la incertidumbre porcentual, que en nuestros valores de resultado nos dio muy alta. De hecho, al inicio pensamos que estaba mal, pero pues no, después de corroborarlo con usted, profesor, y con algunos otros compañeros, descubrimos que, pues así es como debía de quedarnos a todos, son valores experimentales. Y bueno, estas son las gráficas de la velocidad por la altura al cuadrado, las diferencias de cuadrados para los distintos valores de h. Como se puede ver, son las diferentes posiciones en las que se llenó el tanque de Marriott estos puntos y todos siguen una tendencia ascendente, pero no están dentro de la línea. Am, bueno, que obtuvimos los mínimos cuadrados, podemos usarlos para la gráfica. Ahí, mire, ahora sí. Ahora que tenemos pues los mínimos cuadrados se pueden ajustar a una línea recta, como ya dije, lamentablemente pues quedan muy alejados, no era lo que esperábamos. El valor de la pendiente se supone que era la constante c de la ecuación de la gravedad, relacionando las áreas dentro de la botella, lo que nos da una gravedad de 1.87 con 1.32 de incertidumbre y es bastante incertidumbre. Se encuentra muy lejos del valor esperado y se debe bueno, este tipo de resultado tan alejado es gracias a pues errores aleatorios, más que nada errores de medición. Probablemente fueron errores de medición nuestro o simplemente la velocidad del agua, la temperatura, la presión que hay aquí en la zona, no sabemos exactamente por qué, pero se registraron valores de H muy alejados a los valores reales. Mm, bueno, en la parte de la discusión, pues justamente fue esto lo que discutimos, ¿por qué
era tan grande el margen de error a comparación a lo que nos debería de salir. Y dedujimos, bueno, también tuvimos un pequeño problema con el popote porque era demasiado corto y necesitábamos que fuera, pues, más largo. No encontramos popotes más largos, adaptamos el experimento a como se supone, a como mejor le supimos hacer, la verdad. Como conclusión, el valor obtenido fue de 1,87 más o menos 1,32 metros sobre segundo al cuadrado. Calculamos la incertidumbre porcentual, que pues en este caso es bastante grande, 70,6%. La discrepancia es bastante grande, 7 veces más grande que el valor experimental, y el valor teórico no se encuentra en el rango de incertidumbre, lo que significa que nuestro valor experimental no fue muy preciso y pues eso es todo. Es un buen ejemplo de errores sistemáticos, de errores humanos y también de errores de cálculo. Eso es todo. Muchísimas gracias.